Creo que nunca veo un trabajo perfecto y eso es una de las cosas que tampoco creo que necesariamente sea malo, sino que al revés, que eso también te da las ganas de seguir probando y de seguir intentando y seguir intentando, ¿no? Somos un estudio de diseño en el sentido más amplio del término. Branding, tipografía a medida, editorial, digital, hacemos también motion graphics. Basaba nació en el año 97, yo tenía 19 años, me vine a vivir con mi padre ya es diseñador y estuvimos como trabajando en paralelo en casa durante 1 o 2 años, hasta que un día decidimos, pues, ¿por qué no nos asociamos? Pero esa no fue nuestra primera colaboración. Él estaba preparando la identidad para unas jornadas de diseño. Claro, él tenía su tablero con unos grabados, de unas manos como de cirujano, muy técnicas y tal, y yo aparecí por ahí, cogí unos rotuladores, yo tenía 2 años, me subí, lo empecé a garabatear todo con colores. Pero luego lo vio y dijo, hostia, pues no está mal, ¿no? Para hablar del diseño. Tienes la parte más racional del cirujano, pero luego tienes una parte más emocional y más expresiva con los colores y al final esa pieza fue la pieza que entregó y fue la pieza que funcionó. En un estudio no solamente se producen proyectos, sino que también se investiga, también se experimenta. Continuamente estamos intentando incorporar nuevas formas, nuevos materiales, nuevas herramientas. Me gusta mucho cuando hacemos proyectos propios. Podemos hacer lo que nos da la gana, no tenemos una restricción porque no tenemos que vendérselo a nadie, sino nos lo tenemos que creer nosotros mismos. Pero los proyectos comerciales al final son igual de importantes y son los que mantienen la máquina en funcionamiento. Hay proyectos que emocionalmente te aportan más, por ejemplo, pues cuando hicimos el rebranding del Atlético de Madrid, yo creo que es un chute fuerte de emociones, ¿no? Porque estás trabajando con un club con una base de fans muy grande. Me conectaba mucho pues, con mi infancia en Madrid, con mi abuelo. No era solamente un cambio de escudo, ¿no? Yo creo que también las grandes ideas no surgen tanto aquí. Los encuentro de una forma más casual o paseando, escuchando música, cocinando. He intentado buscar referentes de lugares más alejados de lo que es el diseño. Es casi más importante nutrirte de otro tipo de creaciones que no tanto el que está dentro del propio diseño, ¿no? El consejo que le diría a alguien que esté comenzando ahora en el diseño, sobre todo, no obsesionarte con el diseño en sí, pero sí obsesionarte con todo lo que hay alrededor del diseño. Eso es lo que te va a ayudar a crear un discurso mucho más rico y con mucho más alcance.